Listo, perfecto. Ya estamos grabando. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, profe. ¿Cómo vas? Bien, señora. Me encuentro reunido con Lady Daniela Camargo Rodríguez Sí, señor. para nuestra primera clase de electiva. Y pues estaba perdida porque en EviProSaber no me salía la clase y yo, ¿y ahora qué hago? Entonces yo entré fue directamente a la Torre 1 301, el link de Zoom. ¿Tú entraste a la plataforma de apoyo a la presencialidad? Sí, señor. Porque ahí en la plataforma está la dirección. Entonces, si ustedes pican directamente ahí, pues en los ingresa. Ah, ok. Listo. Déjame Déjame ver ver. y te muestro. A ver cómo te va a compartir monitor y para mostrarte. Ahí aparece y así sucede con todos tus docentes y todas tus clases. Me imagino que ahí estás viendo las salas, ¿verdad? Sí, sí, señor. Mira, si tú entras, esta es la plataforma tuya, selectiva nómina, aquí aparece mi nombre y aquí está la dirección. Entonces, si tú cliqueas aquí en la dirección, ahí entras directamente. No, es que exactamente eso fue lo que no me salió. O sea, me salen todas las clases menos electivo. Ah, Entonces es que yo me no quedé perdida. tienes acceso a No la me salió la plataforma. clase. No, es que eso fue lo que no me salió porque me salen todas las otras clases menos esta. Entonces, por eso yo entré directamente al link que decía Torre 1 301 porque no sabía qué más hacer. Ah, listo, perfecto. Yo pido el favor, entonces, cuando terminemos, llamo a aporte técnico para que te habiliten la plataforma de apoyo a la presencialidad para el caso de electiva, porque tú me dices que tienes las otras. Sí, sí, señor. Déjame que coloco aquí la anotación. Porque adicionalmente vamos a tener que utilizar algunos recursos que nosotros terminamos colocando en plataforma y si no tienes plataforma, pues se te dificulta, por decir algo. Sí, La idea sí, es sí, que sí. hoy llenemos el FT 034, que les haga una presentación. Tú tienes dos compañeros adicionales. Y bueno, en el transcurso de la semana me imagino yo, porque esta parte de las selectivas, recuerda que les dan a escoger a ustedes, entonces, en la medida en que los chicos van inscribiéndose en cada una de las selectivas, los grupos pues van aumentando de estudiantes. Ah, ok, A perfecto. ver, Daniela. Entonces, aquí lo coloco para que te agreguen a la plataforma. Oye, ahora sí me veo. Yo Sí, ahora aquí sí te ve. mirando con todo lado. Esto, ¿Tú qué estás estudiando? negocios internacionales. ¿Y en qué semestre estás? Entré a segundo. Pues pensé que me iban a homologar más porque pues yo vengo del INCAP. Pero como yo allá hice administración de empresas, no me pudieron homologar más créditos. Entonces Pero entré a este es el segundo. primer semestre que tú estás en la universidad. Tú vienes homologada y este es el primer semestre que tienes. Pues yo había estado en el Politécnico Gran Colombiano. Yo empecé ahí negocios internacionales, pero pues por cuestiones de familiares y económicas, pues me quedó muy complicado seguir allá. Entonces quería aprovechar que aquí me homologaban lo del INCAP, pero pues igual no me funcionó mucho, porque yo en el Politécnico entraba a tercer semestre ya. Mientras que aquí pues ya me tocó en segundo, pero pues igual por economía pues me sirve mucho más la Unigerman. Muestra que aquí está otro compañero tuyo, pero está entrando por otro lado. Ven, ahí ya tenemos a Sí, lo Lorena. tengo. Listo. ¿Cómo te va? A ver, mi nombre es Rodrigo Ardila Vargas. Yo voy a ser tu docente de la electiva nómina. Yo soy administrador de empresas egresado de la Universidad Antonio Nariño, especialista en gestión de proyectos. Y bueno, digamos que tengo una experiencia docente de más de 20 años. Siempre me he movido en esta parte de los modelos matemáticos aplicados a las ciencias económicas, administrativas y contables y en la parte financiera. Y la nómina tiene muchos elementos de carácter financiero debido a que pues termina trasladada mediante los registros contables a la gestión financiera de la empresa. Adicionalmente que tiene una implicación de carácter económico porque muchas de las empresas se viabilizan, de pronto tú recuerdes, no sé si hayas visto costos, pues los elementos del Sí. costo son la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces, un componente, digamos que muy importante de todas las empresas son los gastos que se hacen por concepto de nómina. Ahora, pues
de otro lado también está el elemento de el bienestar que se genera en los empleados a través de los pagos que se les hacen. La nómina, básicamente, la nómina lo que es el documento, la liquidación que se hace de cada uno de los rubros que se generan en los contratos de carácter laboral. Bien, Ok. vamos a ver si Lorena nos está escuchando. Lorena, ¿nos escuchas? Hola, profe, buenos días. Sí, sí, señor. ¿Cómo te va, Lorena? Bienvenida. Gracias, profe. Estamos con tu compañera Daniela y debe también estar otro compañero adicional, que son los que están inscritos, y como le comentaba yo a Daniela, pues en el transcurso de la semana se deben ir inscribiendo algunos otros de sus compañeros, dado que esta es una lectiva. Entonces, bueno, repitamos el ejercicio. A ver si nos presentamos. Tú me alcanzaste a escuchar la presentación mía, ¿verdad? Más o menos, profe. Bueno, entonces preséntense ustedes y la repetimos nuevamente. A ver si comienzas tú, Daniela, que llegaste primero. Bueno, me presento, mucho gusto. Yo soy Daniela Camargo. Trabajo actualmente en una inmobiliaria como analista. Ya llevo 4 años ahí. Entro a segundo semestre de negocios internacionales. Eh, Vivo con mi mamá, mi hermano. Tengo 23 años y ya. Listo, perfecto, bienvenida, Daniela. ¿Y Muchas tú, gracias. Lorena? Vale, buenos días. Mi nombre es Jimmy Lorena Sandoval. Tengo 18 años. Estudio gestión empresarial. Voy en tercer semestre. Actualmente no trabajo y vivo con mi mamá. Bienvenida, Daniela. Lorena, perdón. Gracias. Bueno, primero que todo vamos a diseñar un mecanismo de encuentro asincrónico que nos va a servir, y vamos a crear un WhatsApp. Yo las voy a ir asociando al WhatsApp. Digamos que el WhatsApp, a pesar de que es asincrónico, que no es directo, tiene mucha utilidad porque uno les puede estar enviando por ahí mensajes y les puede estar enviando también notificaciones de interés para ustedes. Entonces, si me regalas tu teléfono, Daniela, y yo creo el WhatsApp. Señor, mira, es 310, 310, 326, sí. 99, 33. Y el tuyo, Lorena, si eres tan amable. Es 312 Sí. 551 5008. Perfecto. Yo, ahorita en el transcurso de la clase vamos creando el WhatsApp. Con esto tenemos un mecanismo de contacto. Los correos son institucionales, sin embargo, lo que pasa es que yo me he dado cuenta que usualmente las personas miran menos los correos que el WhatsApp. Digamos que el WhatsApp es más inmediato porque llega el mensaje y la gente de una vez chequea. Entonces es como más, a pesar de que es asincrónico, sigue teniendo más de sincronicidad que lo que es el correo. Los correos incluso a veces, a mí me aterra porque yo a veces veo en las empresas y está uno trabajando y encuentra que un correo y hay 1000 correos enviados que no han revisado. Entonces en la bandeja de entrada cualquier cantidad de información de prácticamente un año. Digamos que esas prácticas hay que empezar a cambiarlas, y es bueno que empiecen a revisar sus correos todos los días. Usualmente, por decir algo, eso es lo primero que yo hago. Yo me levanto, bueno, después de el aseo y la ropa y las cuestiones normales, lo que hago es prender el computador, y tan pronto entro al computador, lo primero que hago es revisar el correo, porque pues ahí se mueve mucha información. Sin embargo, nosotros nos vamos a mover entre el correo y el WhatsApp y la plataforma. Tenemos esos 3 mecanismos para las actividades. Bueno, lo primero es la presentación de la materia. Bueno, Lorena me decía que de pronto no me escuchó. Mi nombre es Rodrigo Ardila Vargas, yo soy administrador de empresas egresado de la Universidad Antonio Nariño, especialista en gestión y evaluación de proyectos de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tengo una experiencia docente de alrededor de unos 20 años y una experiencia profesional de cerca de 30 años en diferentes campos y en diferentes cargos. He trabajado mucho en el sector financiero, pero también he trabajado en el sector real de la producción. He sido socio de empresas y he tenido empresas propias también. Y hace unos 6 años me dediqué totalmente a la docencia universitaria. Como le comentaba a Daniela, usualmente me muevo en el área de ciencias económicas, administrativas y contables, y sobre todo en la aplicación de modelos matemáticos a el área de finanzas. La nómina tiene mucho de
modelo matemático, en el sentido de que hay que hacer los cálculos. Digamos que usualmente las personas lo que hacen son los contratos de trabajo, y los contratos de trabajo, mediante la aplicación de la ley y de los rubros que prevé la ley, termina en una liquidación que es un valor numérico que hay que terminar trasladando a un formato que es el formato de nómina que nosotros conocemos, y es mediante ese formato es que termina por controlarse todos los pagos que se les va haciendo a los empleados. Ahí hay una relación entre el departamento de contabilidad y los departamentos de personal. El departamento de contabilidad, porque es muy usual que algunas empresas, lo cual no es corriente, digamos que la mayoría de las empresas están generando sus nóminas en los departamentos contables. Sin embargo, la gente tiende a pensar que la nómina se genera en el departamento de personal. Ahí lo que hay es un vínculo entre el departamento de personal o recursos humanos y el departamento de contabilidad o el departamento financiero, dado que los empleados ingresan por el departamento de personal o por el departamento de gestión de recursos. Entonces, ellos tienen como lo que llamamos las novedades de nómina, que son los nuevos acontecimientos que se vienen presentando. Digamos, si una persona se contrata, usualmente se contrata por personal o por gestión de recursos humanos, entonces puede ir asignada a cualquier departamento. Por decir, alguna persona que va asignada, después de ser contratada, que va asignada a un departamento comercial, pues en contabilidad, que es donde termina siendo la nómina, no tienen por qué saberlo. Él termina en el departamento de comercial, terminó siendo contratado por el departamento de personal o de gestión de recursos humanos, y el ingreso de sus gastos, de sus beneficios, de su sueldo y de todas sus prestaciones sociales termina siendo liquidado en nómina. Entonces, digamos que ahí hay un vínculo, que es el vínculo mediante las novedades de personal, donde personal le está indicando a los encargados de hacer la nómina, que usualmente, como les digo, están en contabilidad, están en finanzas, cuáles son los nuevos acontecimientos de cada uno de los meses. Lo mismo sucede con las horas extras, y lo mismo sucede con otro tipo de erogaciones que se originan en la nómina. Lorena, una preguntita. ¿Tú sí tuviste acceso a tu plataforma? ¿Estás asociada a la plataforma? Sí, sí, señor, profe. Bien. Les voy a compartir la plataforma en la plataforma, porque Daniela todavía no está asociada. Sin embargo, yo voy a hablar con soporte técnico para que la asocien, porque vamos a tener que trabajar en plataforma. Bien, lo primero que, bueno, les voy a compartir para que veamos la plataforma con el ánimo de que hagamos nuestra herramienta de trabajo. Bien, ustedes se encuentran en el sílabus, que recuerden, y hoy vamos a recorrer el sílabus, que recuerden que el sílabus básicamente es la planeación de los temas y del contenido que va a tener su materia. Mediante ese sílabus, ustedes pueden hacer un seguimiento perfectamente. Si ustedes cliquean aquí, les va a abrir el sílabus, que es todo el contenido que tiene nuestra asignatura. Entonces, ustedes mediante el sílabus pueden perfectamente hacer un seguimiento de que efectivamente los temas corresponden. Hoy lo vamos a mirar. El sílabus, aquí están todos los temas, están los objetivos generales y está toda la metodología. Digamos que aquí lo que encuentran ustedes es la planeación académica respecto de contenidos, tiempos y espacios. Adicionalmente, hay un elemento también importante de la planeación académica, que es el plan de trabajo, perdón. El plan de estudios. El plan de estudios está diseñado semana por semana. Igual ustedes cliquean y allí lo encuentran. Lo primero que hacemos siempre nosotros, los docentes, es llenar un formato, para el caso de la Universidad de Unigermana, un formato que es el formato 034. El formato 034 es el acuerdo entre los estudiantes y los docentes respecto de la forma de evaluación y las generalidades que tiene el curso. Vamos a abrir entonces ese formato, lo vamos a diligenciar. Vamos a diligenciar aquí virtualmente. Yo debo tener sus correos, yo se lo envío para que ustedes agreguen la firma, me lo regresan y queda legalizado. Aquí ustedes se encuentran, un segundito, en la plataforma, el formato presentación, mírenlo acá, F034, que es el acuerdo de clases. Si lo abrimos,
Digamos que esta es la herramienta de ustedes. Ustedes me dicen a mí. Recuerden que nosotros tenemos 3 cortes. Los 3 cortes están cargados en plataforma. Entonces, básicamente aquí lo que nos vamos a poner de acuerdo es respecto a esos 3 cortes, cómo vamos a funcionar en cuanto a las evaluaciones. Entonces, vamos a Rodrigo Vargas. Programa académico, me dicen, tú me decías, Daniela, que estás estudiando gestión de negocios, ¿verdad? Sí, señor. Y Lorena, me dices que estás estudiando gestión empresarial. Sí, señor. Y nuestra asignatura es selectiva. Ah, lo cambiaste. O sea, En nuestro periodo académico estamos en el 2021 y hoy que comenzamos nuestras clases de febrero, 15 de febrero. Bien. Al final colocamos aquí si se hizo o no se hizo, porque la idea es que ustedes son los que dan fe de ese asunto. Bueno, la universidad nos sugiere que, recuerden que nosotros tenemos 3 cortes, el primer corte, y esos 3 cortes están en plataforma, semana por semana incluso. Y aquí les aparece corte 1. Ustedes van a tener siempre activo el corte que vaya corriendo. Digamos, lo que pasa es que la plataforma se hace muy pesada cuando se va acumulando todo. Entonces, en la medida en que vayamos avanzando, van a tener activo el corte que se está llevando a cabo. Cuando pasemos al segundo corte, se les va a minimizar el corte 1. Ustedes lo pueden ampliar si quieren ver contenidos de ese corte, pero siempre que entren van a encontrar únicamente el corte vigente. Aquí tenemos el corte 1. El corte 1 corresponde a 5 semanas. El corte 2 corresponde a 6 semanas, de la semana 6 a la semana 11. Y finalmente el corte 3 corresponde a 5 semanas que van desde la semana 12, aquí, hasta la semana 16. ¿Cuál es la idea con los cortes? La idea con los cortes, ustedes tienen el calendario académico en la plataforma también, ustedes entran por documentos y ahí encuentran en los documentos institucionales el calendario académico. Sin embargo, aquí les van a aparecer las fechas. El primer corte va desde el 15 de febrero hasta el 20 de febrero. La idea con los cortes, y eso aparece aquí en el formato, es que el primer corte tiene un peso porcentual respecto de la valoración de la materia del 30%, el segundo corte otro 30% y el corte final un 40%. La sugerencia que se nos hace a nosotros desde todas las facultades, desde la vicerrectoría y desde la rectoría, es que les hagamos por lo menos unas 3 evaluaciones para que los estudiantes no queden dependiendo únicamente del parcial. Digamos que si un estudiante queda dependiendo únicamente del parcial y por cualquier circunstancia el día del parcial presentó alguna dificultad, pues eventualmente termina castigado en el sentido de que no tuvo otro tipo de actividades. Entonces, las posibilidades que tenemos son, bueno, guías tutoriales, quizzes, exposiciones, talleres parciales y otros, que estos otros usualmente, y para el caso de nosotros, van a ser actividades prácticas, usualmente ejercicios. Entonces, aquí de este 100% que corresponde a el primer corte, respecto a eso es que nos ponemos de acuerdo. Le vamos a dar un valor a las actividades que ustedes van a hacer. Bueno, primero definamos las actividades que van a hacer. Entonces, pues, guías, usualmente no tenemos, digamos que las guías es un elemento que se utiliza mucho en las tecnologías, sobre todo el SENA, pero en las universidades se utiliza más bien poco. Podemos tener quizzes, las exposiciones, pues bueno, yo no soy muy amante de las exposiciones porque digamos que las exposiciones a veces se prestan, a pesar de que uno procura tutoriarlas, se prestan para confusiones de los conceptos en el sentido de que, como ustedes están precisamente en procesos de aprendizaje, pueden, digamos que,
tomar conceptos que no son equivocados y más hoy en día que la información se baja, pues no se esperaría que ustedes creen conocimiento, sino la información termina bajada de internet y no siempre lo que hay en los wikis, porque se recurre mucho a los wikis, es información correcta. Yo por decir algo tengo la experiencia de hace unos 2 años, en la DIAN tenía el proyecto de bajar el IVA al 15%. La realidad es que en vez de bajarlo del 16 al 15 terminaron subiéndolo al 19, que es lo que tenemos hoy en día. Pero en esa época estaba en el 16 y muchas personas entraban a los portales de información de Google y les aparecía que IVA 15% y lo asumieron que era cierto y eso generó rebotes. No sé si de pronto ustedes se dieron cuenta. Generó rebotes. Entonces yo no, la verdad que no soy muy amante de las situaciones. Los talleres me parece que es una buena opción, pues en el sentido que los talleres es algo práctico que ustedes van haciendo y que se va retroalimentando. Muchos de esos talleres, perdón, y es una práctica mía, muchos de esos talleres son talleres hechos en clase, pues porque una herramienta que tenemos inmediatamente para el caso de estar ustedes en sus casas conectadas a un computador es Excel. Perdón. Y Excel, pues yo usualmente cuando están aprendiendo, lo tengo como metodología y como didáctica, lo que hago es abrir una hoja de Excel, colocar un caso y al comienzo les digo a ustedes, miren, síganme. O sea, eso de síganme es, repliquen la información que yo les voy dando. Entonces, por decir algo, para el caso de, qué sé yo, de las cesantías viene a ser un salario al año, pero para el caso de la provisión que se hace mensual, pues es una doceava parte. Entonces, yo les coloco un caso, les digo, mire, fulanito de tal, fue contratado en tal cargo, su salario básico es tanto, calculemos las cesantías y les voy haciendo el ejemplo, ustedes van replicando esos talleres en un Excel y al final de la clase los suben. Entonces ese es un taller en clase, digamos, no les queda muchas veces actividad para hacer de una clase a otra, pero sí han hecho el ejercicio en clase. Por fuerza mayor hay que hacer parcial y adicionalmente pueden haber algunas otras actividades. Entonces la idea es que le demos un peso porcentual. No sé, de esas actividades que tenemos ahí, excluyendo las, bueno, no, incluso se pueden hacer 10. Bueno, de esas actividades que tienen ahí ustedes, ¿cuáles desean? Hay una que es forzosa, que es el parcial, porque hay una semana de parciales y en esa semana pues hay que hacer un parcial. Entonces, por ahora coloquémosle una X. ¿Qué otro tipo de actividades desean tener? Digamos que esto es lo mismo con lo que ustedes van a trabajar, entonces, así la expresión suena fea, es cuchillo para su cuello. Bueno, por mi parte, yo creo que el quiz y el taller, pues me estaría bien. Pues ya que dices que no se maneja exposición, pues mejor. Sí, en las exposiciones tendría que ser algo muy. De hecho, no, digamos, usualmente yo manejo exposiciones en los casos en que algunas asignaturas el tema sea muy denso y vea que se pueden aburrir mucho, pero esto es práctico, entonces no. Por Sí, decir algo, yo tengo una materia que se llama gerencia pública y en gerencia pública hay que ver todas las instituciones del Estado y resulta que el Estado tiene como 120 instituciones. Pues si uno agarra a dar una definición de las 120 instituciones, no, eso no lo aguanta nadie, no es un ladrillo. El profesor aquí nos cogió, entonces, ¿qué hago yo? En ese caso sí lo hago, les digo, bueno, venga, somos, qué sé yo, 10, hay 120 instituciones, dividamos aquí cada uno de 5 y en 2 clases una definición corta dada cada una de las 5 instituciones, entonces se evacúa rápidamente, algo que podría ser pesado. Bueno, y respecto entonces tendríamos inicialmente, me dicen ustedes que quizzes, talleres y parcial. ¿Qué valor le daríamos? Vamos a estar trabajando mucho en talleres y la mayoría de los talleres, como les digo, van a ser en clase, a pesar de que van a haber algunos talleres que ustedes van a hacer el fin de semana y los van a entregar en la siguiente clase. Entonces, de este 100% que representa el 30%, y borremos aquí, ¿qué valor porcentual vamos a tener? el Para los parcial, quizzes, para los talleres y para el parcial. el parcial tampoco tiene uno definido. Señora, no señora, ahora usualmente le dicen, no, profe, el parcial el 5%. Tampoco exageremos. Ah, caray, pues. Usualmente estos parciales terminan en alrededor de un 30%.
Entonces, Pues si los talleres van a ser en clase, pues yo creo que pues un 40% no estaría mal, porque pues igualmente tenemos el apoyo del docente. Ya pues que nos toque uno que otro en la casa, pues no creo que sea tampoco muy complicado. sí, claro, y no van a estar haciendo, a ver, yo les sugiero, eso es una sugerencia, no una obligación, que manejemos esto de Y la en siguiente 30 en el quiz, sí. Pues no creo que se vean, pues no sé Lorena qué opine, pero pues por mí no estaría mal así. Yo también estoy de acuerdo poner así. Ahora, estos quizzes no va a ser uno solo, eventualmente tengamos dos, tres y son preguntas sencillas. Por decir algo, en la mecánica que tiene la universidad, nos sugieren, mire, cárguele dos preguntas en clase y hágales esa pregunta y vaya acumulando las preguntas, dos preguntas sobre el tema que usted ha expuesto en la clase. Bien, y esto lo tendríamos para los tres cortes, ¿verdad? No Pues, necesariamente tiene que ser igual para los tres cortes. pero por ahora a ver cómo nos va, pues yo creo que, que mantengámoslo así. Yo también opino lo mismo, mantenerlo así, pues mientras miramos. Ya el otro, miramos, no, no fue muy mal, entonces cambiemos. No, la materia es muy práctica, es muy interesante y si ustedes me lo preguntan, no es complicado. Digamos que lo único que de alguna manera al final termina no siendo complicado, sino como que la gente como que, uy, es la contabilización, que la contabilización genera muchos registros, genera alrededor de unos 30 registros, entonces, pero pues terminamos haciéndolo por una plantilla, entonces eso facilita. Bien, tenemos nuestro acuerdo y vamos a, bueno, aquí dice, en la primera semana de clase el docente debe presentar al estudiante el contenido temático de la asignatura, ya pasamos a eso, informarlos la programación de talleres, guías de trabajo, quizzes, asimismo la programación de la evaluación de la asignatura. Entonces ya hicimos nuestro acuerdo en cuanto a los porcentajes. El registro de las faltas de asistencia, bueno, recuerden que no deben faltar más de 3 veces, ¿no? El registro de las faltas de asistencia será tal como se especifica en el reglamento estudiantil vigente. El reglamento ustedes lo tienen en los documentos institucionales que aparecen en plataforma. El reglamento es relativamente extenso, pues les sugiero que lo lean. Miren, si ustedes entran a CIESCOC, el CIESCOC de ustedes obviamente es estudiantes. Opa, aquí está. Ah, bueno, entremos por otro lado. Tienen la posibilidad de entrar directamente por CIESCO, como pueden entrar por la universidad. Y aquí, segundo minimizamos. Si ustedes entran a su CIESCO, para el caso, bueno, ustedes, ahí aparecen los dos, aparece el de estudiantes y docentes, para el caso mío, pues obviamente yo acceso al de docentes. Ustedes encuentran, pues, un segundo. Encuentran aquí los documentos institucionales. Están, ya se me perdió imposible. Mira, aquí está. Ustedes entran aquí en nosotros, documentos institucionales. Ahí encuentran en los documentos institucionales, encuentran el reglamento estudiantil. Digamos que no vale la pena que nosotros nos pongamos a leerlo acá porque se nos va toda la clase acá, pero sí, en cualquier momento que tengan tiempo, pues sencillamente entren, le pegan una revisión, ahí les aparece. Nosotros tenemos digamos, por programación tenemos que subir las fallas de ustedes. De hecho, es una recomendación, esas se suben por plataforma, es una recomendación que nos hacen. Si por cualquier circunstancia tienen algún inconveniente
que sea justificable, pues a la siguiente clase, miren, o al otro día si es posible, justifiquen la ausencia, con eso nosotros les borramos la falla. Bien, les estaba mostrando a ustedes el formato. Entonces aquí habla de las fallas, ¿no? Cuando las faltas de asistencia superen un 20%, esto es a lo que yo les decía, para este caso el 20% se supera con 3 fallas, sabiendo que ustedes tienen 16 clases. Con 4 fallas ustedes ya tienen problemas de fallas. Tiene su correo institucional. Nosotros cuando enviamos información se la enviamos siempre al correo institucional. Cuando ustedes comienzan, su correo institucional accesan. Yo les estoy compartiendo pantalla, permítanme un segundo. Su correo institucional, ustedes están entrando por, permítanme un segundo, están entrando siempre con cédula, usuario cédula y password cédula también. Vamos a llenar esta parte de estudiantes del grupo. Yo les envío, como les decía, para que ustedes firmen digital, puede ser, y me regresan. Entonces, ¿me recuerdas tu nombre, Daniela, por favor, completo? Y mira, es Lady, primera latina, segundo, no, Lady tal como suena. A Lady. Primera, eso. Y, Daniela. Eso está aquí con mayúscula. Daniela. Camargo Rodríguez. Camargo. Camargo Rodríguez, sí, señor. Se te coló una C. Sí, es como sensible a ratos este niño. Tu documento de identidad. 1023. Nuevamente 023. 626. ¿Me recuerdas su teléfono? 310. 326. 9933. Listo. Y tú, Lorena, si eres tan amable, tú eres Lorena. No, yo soy Jamie Lorena. Jamie con Y, ¿verdad? No, con J, E y latina, doble M, Y. Jamie Lorena. Lorena Sandoval Cuevas. Pues, tu documento de identidad es 1380. 1000 completo. Sí, señor. Los tres ceritos, 380, 990. Y tu teléfono. 312, 551, 5008. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos los datos. Y digamos que yo aquí estaría firmando y ya tenemos nuestros acuerdos del FT 034. Bien, el segundo aspecto es la presentación de la materia. Como les decía yo, ustedes la materia la encuentran en cuanto al sílabus, y en el sílabus están todos los temas y los contenidos de la asignatura, lo encuentran en plataforma. Va a estar ahí siempre cargado. Pues, digamos, bueno, Lorena ya tiene acceso, Daniela, tan pronto te solucionen la parte de la vinculación a la plataforma, lo vas a encontrar ahí. Bueno, yo ya lo había descargado, sin embargo, lo vamos a descargar nuevamente para que miremos cuál es la herramienta de trabajo y a qué nos vamos a dedicar este semestre. Bueno, ustedes pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y para el caso del programa, pues Daniela en el programa de Negocios Internacionales y Lorena en el programa de Gestión Empresarial.
Recuerden que esta es una electiva, tiene 2 créditos. Los créditos hacen relación a las horas académicas, en este caso 2 horas académicas de 45 minutos. ¿Cuál es el objetivo general del curso? Es enseñar a los estudiantes los conocimientos generales sobre legislación laboral. ¿Por qué legislación laboral? Pues sencillamente porque los contratos están regidos por ley y esa ley se encuentra en la legislación laboral a través del Código Sustantivo de Trabajo. Adicionalmente, la elaboración y liquidación de nómina, que es bien importante, porque como les decía yo, ustedes no es solamente tener la parte del concepto, sino saber el valor, o sea, traducir el concepto en el valor que hay que cancelarle a los empleados. Las prestaciones sociales, la seguridad social, las horas extras, las indemnizaciones y todos los aspectos que se generen en la relación contractual. Ese es el objetivo general, o sea, vamos a tener que enterarnos de todos los componentes de la nómina para poder elaborarlas después. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Inicialmente vamos a comenzar por los tipos de contrato, entonces mostrar los tipos de contrato de carácter laboral. Recuerden que adicionalmente aquí hay que estar muy pendiente de las reformas laborales, porque es que Colombia es un país que tiene prácticamente una reforma laboral por gobierno, entonces no siempre lo que es en un momento al año entrante lo es, o muchas veces a la semana siguiente. Por decir algo, recuerden que para este año ya nos tienen programada una reforma laboral, una reforma tributaria, habría que mirar esa reforma tributaria qué tanto termina afectando la parte laboral. Pero a veces incluso hay reformas laborales que cambian completamente algunos conceptos. Recuerden, por decir algo, que nosotros hace algún tiempo las horas extras nos las pagaban desde las 6 de la tarde y en algún momento se les ocurrió que no, que aquí en Colombia la noche no comenzaba a las 6 de la noche, sino comenzaba a las 10 y lo cambiaron para las 10 y el año pasado hicieron una reforma y entonces se pusieron de acuerdo en que no, que las 10 ya era un exceso, entonces que más bien a las 9. Entonces hay que estar pendientes de eso. Adicionalmente, tener los conceptos de los diferentes componentes de la nómina, eso pues nos va a dar la integralidad de cómo se arma la nómina y finalmente mirar los modelos de cálculo, que son modelos de cálculo relativamente sencillos. Aquí digamos que no se van a hacer cálculos complejos. Usualmente lo que vamos a manejar son porcentajes porque se están haciendo las apropiaciones mes a mes. Ahora, nuestra pregunta problema, y es que en muchas de las empresas, como le comentaba a Daniela, se viabiliza vía las nóminas, vía el segundo elemento del costo de producción, que es la mano de obra. O sea, todas las empresas necesitan de mano de obra y esto se constituye en una gestión financiera. Entonces, la pregunta problema está orientada en ese sentido. ¿Cuál es el aporte del adecuado manejo de la contratación, liquidación y los demás aspectos generales respecto de la nómina a las empresas, su administración, la toma de decisiones y la gestión financiera? Regresemos un poquito aquí para volverla a saber. ¿Tomaron apuntes? No, me imagino que no. Pero bueno, ya les comparto nuevamente y miremos un poquito esa pregunta problema. Si ustedes se dan cuenta, miren la pregunta problema acá. Bueno, tenemos casos como lo que sucedió ahora en pandemia. Digamos que la pandemia nos ha costado muchos puestos de trabajo. Muchas empresas, para poder viabilizarse financieramente, salieron de empleados. O sea, redujeron la nómina porque dijeron, bueno, aquí se está reduciendo la actividad económica. Reducir la actividad económica implica reducir ventas. Y reducir ventas, pues implica reducir ingresos. Reducir ingresos implica que tenemos un componente financiero más pequeño, no vamos a poder seguir con la misma operación. Entonces optaron por empezar a trabajar en lo que llamamos la sostenibilidad de las empresas. Y lo primero que se les ocurrió fue, echemos mano de la nómina. Entonces, miren bien esa preguntita y ustedes me pueden ayudar y decirme cuál es el aporte que puede estar haciendo el conocer la nómina y hacer una gestión de esa nómina a la viabilidad y sostenibilidad de las empresas. ¿Qué se les ocurre, niñas? ¿Qué tan importante puede ser para una empresa poder gestionar correctamente? Ahí hay varias implicaciones, ¿no? Gestionar correctamente su nómina. Supremamente importante porque pues
depende de eso, pueden sacar como literalmente un balance, ¿no? Sí, señora. De hecho, muchos recuerden que el balance está afectado. El balance, que es lo que llamamos también el estado de situación financiera, termina afectado por varios lados por los pagos de nómina. Por un lado, pues recuerden que la nómina se lleva siempre al pasivo, o sea, a la deuda, porque cuando se elabora todavía no se paga. De Ujú. hecho, hay empresas, tú, Daniela, que estás trabajando, ¿qué día te pagan? A mí me pagan mensual. ¿Y qué día? Los 30. Pues generalmente si cae un 30, un sábado, un domingo, a mí me pagarían el viernes. O sea, si cae el domingo, me pagarían el 28, que es el viernes. Exacto, o sea, y para pagarte a ti, la nómina ya debe estar elaborada. Sí. Entonces, mira que cuando se elabora la nómina, no se paga todavía. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La nómina se elabora, se lleva toda al pasivo, como si fuera una deuda. De hecho, son deudas de carácter laboral. Y en el momento en que te pagan a ti, se cruza la caja con la deuda, se cierra la deuda y se paga pasando el crédito. Entonces, ahí hay una afectación, porque al comienzo y cuando uno lo mira, pues va a estar en obligaciones de carácter laboral en el pasivo, pero también hay una afectación en función de los costos, y recuerden que esos costos terminan trasladados al estado financiero en el resultado de ejercicio que tenemos en el patrimonio. Entonces, hay una afectación a lo que tú dices de, mm, de afectar el balance. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pueda ser la incidencia que tiene la nómina ¿en qué? En la gestión financiera, en la administrativa y en la toma de decisiones de las empresas, que es hacia donde va orientada nuestra pregunta problema de la asignatura? Bueno, ustedes son muy jóvenes, son muy jóvenes. Entonces, usualmente cuando uno es así de joven, todavía, digamos, ha pasado por uno o dos trabajos eventualmente, pero no ha tenido inconvenientes con las empresas. Eh, ¿Qué creen ustedes que hace, por decir algo, si una empresa comete un error en la liquidación de un contrato de trabajo o en la liquidación de un sueldo? Los empleados usualmente, digamos que no están bien. Eso por decir algo que hablábamos ahorita con Daniela, que es que los salarios se están pagando antes del 30, es algo que ya termina afectando un concepto nuevo que es el salario emocional. El salario emocional, ¿qué es? Es básicamente qué tan conforme se siente uno con la forma de pago y con, digamos, algunas otras prerrogativas que le ofrece a uno la empresa. Las empresas por ley se pueden tomar del 1 al 5, sin embargo prefieren pagar antes porque si termina pagando el 1, el 2 o el 3, la gente ya está como colgada porque uno tiene que hacer pagos de arriendo, tiene que pagar tarjetas de crédito, tiene que pagar como unas obligaciones y está uno ahí como agarrado como gato patas arriba de, bueno, aquí, ¿en qué momento me van a pagar? Que es que yo necesito ya gestionar. Además nos están pagando vencido, no nos están pagando anticipado, entonces uno va corriendo con unos gastos. Un Sí. salario mal liquidado, como les digo yo, implica varias cosas. Implica a veces problemas de carácter legal, porque pues el empleado obviamente no se va a aguantar, pero adicionalmente implica como el malestar de la persona de, mire, me pagaron menos de lo que me debían pagar. No me liquidaron bien las liquidaciones, las vacaciones, no me liquidaron bien la prima. Yo pensé, usualmente los empleados, yo pensé que iba a ganar más. Y uno hace cuentas, lo cual no es una buena política. Nosotros los seres humanos hacemos cuentas con la plata que no nos ha llegado. Y no nos han dado, sí. De hecho, incluso eso creo que los viejos lo tienen como agüero. No haga cuentas con la plata que no le ha llegado porque no le llega entonces. Entonces eso, Sí. uno usualmente allá como que globitos al aire, no es que hoy me va a llegar tanto, entonces yo lo voy a invertir en esto y en esto, y eso todavía no ha llegado. Entonces digamos que hay una afectación, pero también hay otra afectación y es lo que vimos ahorita en pandemia, que les comentaba yo a ustedes. ¿Cómo se viabiliza una empresa financieramente sabiendo que pues tiene acceso a un recurso escaso que es el dinero y que con dinero es que se pagan las nóminas y teniendo menos acceso, pues porque los mercados se deprimen en función de la depresión económica que genera el tener que confinar personas, bien sea por localidades, bien sea por barrios, bien sea por pesetas o bien sea todo el país, como lo hicimos al comienzo, y que el consumo disminuya, cómo se terminan afectando
de las empresas. Entonces, digamos que eso es básico porque hace parte, bueno, ustedes todavía no lo han visto, pero tendrán que haber presupuestos, tendrán que haber costos, hace parte de la planeación financiera y es un componente alto que termina incidiendo en la toma de decisiones. Usualmente las empresas, por decir algo, una empresa que va a colocar un almacén nuevo, pues no solamente tiene que pensar en los activos de, bueno, vamos a arrendar un local, en el local vamos a colocar toda una serie de estantes y si pensemos que es ropa, entonces tenemos que colocar ganchos, tenemos que colocar vestido, tenemos que colocar lo que llaman el visual, que es la vitrina, sino que adicionalmente tenemos que contratar a un gerente de la tienda, tenemos que contratar a unos auxiliares, unos vendedores, y ahí ya se empiezan a correr algunos gastos, entonces la afectación es grande, y muchas empresas terminan no siendo viables financieramente debido a que no saben contratar o no saben hacer, digamos que sus cuentas y sus proyecciones respecto al aspecto de carácter financiero que implica la nómina. Digamos, entonces, hacia allá es hacia donde está dirigida esa pregunta. Problema. Digamos que las empresas, mucho de la viabilidad de las empresas está en la gestión que se hace de la nómina por aquel componente de carácter financiero que tiene y que implica el pago. Bien, la metodología que vamos a tener, pues en este momento no es presencial tutorial, ¿no? Pues porque estamos en en pandemia y no todavía pues no se han diseñado, a pesar de que el Ministerio de Educación abrió como la vía, pero esta mañana estaba yo escuchando en las noticias, las universidades caemos en manos del Ministerio de Educación, los colegios caen en manos de las secretarías. ¿Qué sucede? El Ministerio de Educación dijo, listo, ya podemos tener presencialidad, pero pues eso implica un riesgo y adicionalmente implica, digamos, que el cumplimiento de toda una serie de protocolos que no necesariamente estaban listos. Entonces, la universidad sí está estudiando el que por ahora tenemos alternancias y algunas clases se van a programar presenciales, pero por ahora, digamos que en un inicio estamos de manera virtual, estamos siendo apoyados por la virtualidad. Se busca que se investigue y que se creen competencias. Básicamente, las competencias para ustedes son básicas y más estando en este nivel de formación. ¿En qué sentido? Una competencia es la capacidad que tiene una persona de colocar sus conocimientos en práctica en el sitio de trabajo o en su vida diaria. Es muy usual que a uno lo llamen y, ay, mire, es que yo tenía un contrato y se me acabó el contrato porque era término fijo. ¿Usted me ayuda a hacer la liquidación? La idea es que ustedes sepan hacer esas liquidaciones y que puedan colocar en práctica eso para ustedes y en sus empresas cuando están trabajando. Entonces aquí, básicamente, lo que debemos buscar es que ustedes desarrollen esas competencias. Aquí hay un componente en cuanto a la didáctica, un componente de clase, en este caso, presencial ya por un medio virtual, es lo que estamos haciendo en este momento, y adicionalmente hay algo de autoaprendizaje, que es el componente que ustedes tienen en sus clases respecto de las ayudas audiovisuales que uno termina dejándoles. Obviamente va a haber trabajo en equipo y acompañamiento y evaluación de parte de los tutores y entre ustedes con sus otros compañeros que terminen llegando. Hay un fundamento del programa que obviamente es desarrollar un pensamiento lógico, o sea, la capacidad, porque más allá del conocimiento que es específico y en este caso de carácter laboral, pues ustedes tienen que desarrollar el pensamiento lógico que les permita abordar cualquier tipo de conocimiento y asumirlo como propio. Se desarrollan tres tipos de competencias, como siempre, las interpretativas, argumentativas y propositivas. Las interpretativas, pues básicamente es la capacidad que tendremos que desarrollar en ustedes todos respecto de cómo se abordan los conocimientos que están en el código sustantivo de trabajo y eso se traslada a la práctica. La argumentativa en el sentido de que ustedes, por decir algo, como en el caso de la pregunta que les acabo de hacer, puedan argumentar, decir, no, mire, es que la nómina tiene una incidencia porque las nóminas hay que pagarlas y allá hay un componente alto de lo que es el costo de producción de una empresa, o es que las vacaciones, en el caso de que de las personas cuando se van a final de año representan un monto alto, o algunas empresas
por decir algo, eso se ve mucho en el sector financiero, ellos por mera liberalidad aumentan las prestaciones sociales. ¿Cuánto tenemos nosotros de prima anual, niñas? Prima de servicios. Hasta donde tengo entendido es la mitad de un sueldo. Sí, o sea, en el año es un sueldo y nos lo pagan en 2 quincenas, una a mitad de año y otra a final de año. Exactamente, sí. Entonces, la ley exactamente dice eso. Dice, la prima se pagará un sueldo por año de servicios cancelados, 15 días en junio y 15 días en diciembre. En Sin diciembre. embargo, en el sector financiero, ellos tienen unos acuerdos y usualmente tienen primas de 2 salarios al año y les están cancelando un salario a mitad de año y un salario a final de año. Eso tiene que tener, obviamente, una incidencia en esos costos de carácter laboral. Y finalmente, como competencia propositiva, recuerden que ustedes van a sus empresas hoy. Bueno, Lorena, ¿tú has trabajado en alguna ocasión? Sí, señor, pero pues algo muy casual, digamos, atendiendo una papelería y así. Bien, hoy en día a nosotros, ¿cómo se miden los empleados hoy en día? Los empleados a todos los niveles, no solamente para el caso de ustedes, ahorita que están haciendo la tecnología, recuerden que a nivel empresarial se tiene un triángulo, en la parte de arriba se tiene la parte estratégica, que básicamente son los directivos, en el medio se tiene la parte táctica y ustedes como tecnólogos van dirigidos a esa parte táctica y en la base del triángulo se tiene la parte operativa, digamos que son los empleados que tienen que ver con el proceso de producción o con la prestación del servicio. A los empleados del sector táctico y de la parte estratégica, ¿cómo se les mide hoy en día? O sea, ¿cómo hace uno para medir si un empleado es bueno o es malo? O no importa que sea bueno o sea malo, uno se queda con él. No, pues hay cierta cantidad, pues por lo menos en mi empresa, que lo miden a uno por la productividad. Ejemplo, en mi caso, pues nosotros manejamos correos y hay una plataforma estratégica que maneja, pues, cuántos manejó, cuánto se demoró con un correo, si le dio respuesta correctamente, si antes confundió más al cliente, o sea, depende directamente de la productividad de cada persona, pues así mismo lo miden. A uno lo miden por resultados, lo que tú dices. Para el caso tuyo, Exactamente. tú dices productividad. La productividad en este caso son resultados. O sea, qué tan eficiente y qué tan productivo puedo ser yo para la empresa. Para el caso, Exactamente. digamos, ya cuando se pasa a un nivel profesional, puros indicadores de gestión, qué tanto está cumpliendo. Incluso hoy en día laboralmente, ahí se procura dejar parte del salario en función de los resultados. ¿Para qué? Sencillamente para no estar como, es una forma de incentivar a los empleados. Es una forma de incentivar, decirle, mire, si usted es más productivo, nosotros le pagamos más, porque la gente a veces no se siente muy satisfecha, como, venga, yo soy más productivo y eso es inevitable, terminan comparándose con los mismos compañeros de trabajo en el mismo puesto. Yo soy más productivo que mis compañeros, pero termino ganando igual que ellos, pues entonces, ¿para qué me esfuerzo yo aquí si a la larga el resultado va a ser el mismo? Entonces, hacia eso orientado lo que les decía yo hace un momento del carácter propositivo. Ustedes deben estar en su empresa en capacidad de proponer estrategias de carácter laboral y de manejo de nómina y de manejo de salarios que permitan el que la empresa sea mucho más productiva y que los empleados se sientan más satisfechos. Bien, obviamente el, la nómina se enmarca hoy en día dentro de unos conceptos de globalización, porque recuerden que estamos en economías de escala y las economías de escala, y con un problema adicional, yo soy totalmente apolítico, niños, niñas, y permítanme, les veo la cara. Soy totalmente apolítico, ¿en qué sentido? Yo no me meto con partidos políticos ni clase, ni cosa por el estilo. Pero miren que estamos enmarcados dentro de un proceso de globalización y acaban de legalizarse en este país 1.400.000 venezolanos. Y eso es competencia dentro del mercado laboral. O sea, si nosotros nos duplicamos por cualquier razón que sea, qué sé yo, en este momento somos alrededor de 45 millones de colombianos, y por cualquier razón mañana amanecemos 90, pues es mayor oferta laboral para una demanda que permanece estable.
Entonces, de alguna manera, sí estamos afectados. Hoy en día no se conciben países que no estén afectados por los procesos de globalización. Querramos o no lo querramos, estemos o no estemos de acuerdo, eso termina por afectar nuestros aspectos de carácter laboral. Entonces, ahí está enmarcada ese componente complementario. ¿Cuáles van a ser nuestros temas? Y si ustedes ven, aquí tenemos una programación de 16 semanas. Entonces, la primera semana, que es esta semana en la que estamos, vamos a ver todos los conceptos generales de nómina. Todavía tenemos tiempo, no hay problema. Luego, en las 3 semanas posteriores, vamos a ver los elementos de los contratos y los tipos de contratos. Recuerden que no todos los contratos son iguales. Tenemos contratación a término indefinido, contratación a término fijo. ¿Tú cómo estás contratada, Daniela? ¿A término fijo o a término indefinido? Término indefinido. Eso es lo mejor que le puede pasar a uno como empleado, lo Y cual... ahora sí. Sí, señor. Eso es lo mejor porque, pues, digamos que ahí tienes garantías. Pero recuerden que este país ha venido derivando en una contratación a término fijo, entonces los empleados casi que 4 meses, 6 meses, 1 año, se vence el contrato, están pendientes del siguiente contrato. Vamos a ver los componentes de la nómina, toda la parte de seguridad social, prestaciones sociales, para que ahí ya estaríamos en el segundo corte, cómo liquidamos horas extras. Finalmente, ya en el tercer corte nos vamos a lo que les comentaba yo hace un momento, cómo hacemos una liquidación de un contrato y cómo contabilizamos la nómina. Y por último, vamos a mirar el mercado laboral colombiano y las implicaciones de carácter financiero que tiene la nómina en las empresas. Las nóminas tienen una implicación. Y este va a ser como nuestro derrotero. ¿Hay algo que ustedes vean ahí o que quisieran ver adicionalmente fuera de los temas que tenemos ahí? Ese es el sílabus y deberemos cubrirlo totalmente, pero a veces los estudiantes tienen intereses propios. Ay, profe, a mí me gustaría ver tal cosa y no la veo ahí. Digamos, esto es muy completo, yo lo veo prácticamente todo ahí. Bueno, Pues a mí personalmente me parece que está bien. perfecto. Igual vamos a tener tiempo y la idea es que ustedes sean activas. Digamos que en materia laboral se pueden presentar infinidad de casos. Por decir algo, hace 8, 15 días, mi señora me dijo a mí, ay, es que a un primo mío lo echaron. Dije, ¿cómo así? ¿Qué hizo? Y es una empresa canadiense donde está trabajando él. Yo le dije, ¿qué hizo para que lo echaran? Dijo, no. Se puso a publicar unas fotos en redes donde aparecía jugando fútbol. Resulta que aparecieron unos chicos contagiados en la empresa. No les gustó. Ustedes se ponen a jugar fútbol los fines de semana y el chico lo subió al Facebook. Uno pensaría eso no tiene por qué afectar porque es en parte de mi vida laboral, pero ahorita hay mi vida personal, perdón, pero ahorita hay una responsabilidad en función de la pandemia. Entonces, y la empresa no tiene ningún problema porque le colocó algo así como, mire, hemos dado por terminado su contrato, sabemos que lo estamos haciendo sin justa causa, anexamos su indemnización. Entonces ahí, como le dije, yo le dije, no, pues ahí no hay nada que hacer si le pagaron la indemnización. Como, ¿qué se puede hacer? Le dije, nada, porque ellos reconocen que lo están echando sin justa causa y le están pagando la indemnización. En materia laboral se pueden presentar infinidad de casos, infinidad, cualquier cantidad de casos. Entonces, nosotros vamos viendo casos específicos. Cuando ustedes escuchen o tengan la inquietud, profe, ¿esto cómo se manejaría? Lo debatimos, miramos a ver a qué nos atenemos según el Código Sustantivo de Trabajo y cuál sería el manejo que se le está dando. Bien, hasta aquí, niñas, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces, metámonos en materia que yo sé que ustedes están ansiosas de conocimientos. Entonces, yo siempre les preparo una ova, usualmente también les coloco algunos videos. Como la primera clase es un poquito densa, por lo que hay que mostrarles a ustedes la metodología de la universidad y algunos otros aspectos. Entonces, pues no les coloco video, pero sí les voy a mostrar la ova. Al final de la clase, que deberemos terminar unos 10 minutos antes, Lorena, tú que estás en plataforma, hay un espacio para que ustedes hagan una evaluación de la clase. Mira, ese espacio, ya les muestro. Todo esto es con el propósito, obviamente, de mejorar. O sea, eso no es herramienta. Es con el propósito de mejorar. Miren, si ven aquí dice seguimiento de clase. Entonces, ustedes ahí en el seguimiento de clase tienen una evaluación que son unas 3, 4 preguntas.
les van a decir algo así como el profesor les mostró el contenido de la clase, el profesor utilizó hojas, el profesor fue claro en sus explicaciones. Entonces ustedes, dependiendo de lo que han visto en la clase, contestan. En este espacio que es el foro, es donde van a encontrar la clase grabada. Cuando por cualquier circunstancia ustedes no, qué sé yo, de pronto llegaron tarde, la clase va a estar completamente grabada ahí. O si por cualquier circunstancia faltaron alguna clase, ahí la van a encontrar y la pueden repetir. O si hay algún tema que de pronto en la clase lo escucharon, pero después, oiga, ¿qué fue lo que dijo el profesor? Él sí explicó, pero yo no recuerdo, pues sencillamente recurren a la clase que siempre va a estar grabada. Digamos que esa clase debe estar grabada máximo en 24 horas. La facultad no nos da más tiempo. Usualmente uno lo que hace es que si no tiene una clase enseguida, de una vez la sube, ahí la van a encontrar. Y aquí, mire, aquí está la presentación que vamos a ver hoy. Esa presentación yo la voy acumulando. Entonces, digamos que lo de hoy se lo paso a la segunda semana y le acumulo lo que veamos en la segunda semana. Y para no alargar la historia, entremos en materia con la presentación que ustedes van a ver ahí. Usualmente les coloco videos también y también algún tipo de actividad. Pues obviamente hoy no, porque apenas estamos entrando en nuestra primera clase y en la parte de carácter conceptual. Bueno, hoy me les volé el café porque nos recomiendan que les demos unos 5 minuticos para que ustedes se tomen un café, pero hoy no fue. O ustedes saben hacer pausas activas, niñas. Pues en mi caso en el trabajo sí nos toca. Bueno, y más en este caso que todos estamos en teletrabajo, sí nos recomiendan que en lo posible, porque pues todos realmente permanecemos aquí en la casa, aquí, de la casa, de la cama al sofá, al estudio o lo que sea. Entonces pues obviamente uno se cansa de estar ahí quieto. Sí, claro, y eso es grave porque ganamos peso, perdemos la línea. Es Sí, grave. está más de uno gordito. Sí, señora, que quiéralo o no lo quiera. Yo personalmente he ganado un par de kilos. Más de No, un sí, par en realidad. todos yo creo, sí, realmente sí ha sido muy, en ese sentido, o sea, uno se vuelve muy, ¿cómo es que se dice? Se sedentariza un poquito más. Es exactamente, sí, uno se, Bien. se acostumbra a estar ahí sentado y no hace nada más. Bueno, si les parece, en vez, bueno, la facultad nos recomienda, nos dice, mire, o bien hágale una pausa activa, o bien déles un break de unos 5 minutos para que tomen un café. ¿Qué prefieren? ¿El café o la pausa? Pues café en mi casa no hay todavía, entonces prefiero estirar Bueno, las manos. y los 5 minutos a veces es muy poco. Si les parece, manejemos pausas activas. Son pausas cortas, 2, 3, 4 minuticos. Y lo podemos ir rotando. No sé si tienes algún inconveniente en comenzar tú la siguiente clase y nos preparas la pausa activa de la siguiente clase. Yo, bueno, sí, está bien, ¿Listo? me parece. La segunda. Lorena, ¿te haces cargo de la tercera semana? ¿Sí estás por ahí, Lorena? Como que perdimos a Lorena Lorena. sí fue, ¿Sí? nos abandonó. Sí, parece que nos abandonó. Regálame un segundo. Eh, Sí, de pronto perdió la conexión. Bueno, yo me hago cargo de la siguiente y Lorena que se haga cargo de la tercera. Listo. Y así nos vamos turnando con esas pausas activas. Bien, esta es nuestra presentación, entonces está la presentación de la universidad. Recuerden que la universidad es institución universitaria, o sea, somos de carácter superior, mediante la resolución 26827 del 29 de noviembre del año 2017. Nosotros tenemos carreras tecnológicas, pero también Volví. carreras profesionales. Mi nombre es Rodrigo Ardila, mi correo es el que aparece ahí, rodrigo.ardila@unigermana.edu.co. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de nómina? La nómina básicamente se asocia al formato. A uno le hablan de nómina y uno de una vez piensa en un formato. Al formato o al mecanismo mediante el cual se realizan los pagos que, en este caso, las empresas, o sea, los empleadores, realizan a sus trabajadores. Recuerden que nosotros tenemos trabajadores de varios tipos. Usualmente las empresas tienen 3 tipos de trabajadores. Trabajadores de carácter administrativo,
hacia dónde van dirigidas ustedes, trabajadores de carácter comercial, que son los vendedores, los que mueven la fuerza de ventas, y finalmente los operativos, que usualmente son los que están o bien en la elaboración del producto o bien en la prestación del servicio. ¿Qué es lo que termina regulando las relaciones contractuales y todo lo que vamos a ver en la nómina? El Código Sustantivo de Trabajo. Nuestro referente va a ser el Código Sustantivo de Trabajo, y el Código Sustantivo de Trabajo ustedes lo encuentran ahí en la plataforma. Yo ya se lo subí. Digamos que si uno no tiene un concepto o de pronto no tiene claro completamente a qué atenerse, a lo que tiene que recurrir es al Código Sustantivo de Trabajo. Yo la siguiente clase les voy a mostrar las divisiones de capítulos que tiene el Código Sustantivo de Trabajo, pero ese es el referente de carácter legal, y las nóminas, obviamente, como parten de los contratos de trabajo, pues tienen que acogerse a un marco de carácter legal. Ese marco de carácter legal está en el Código Sustantivo de Trabajo. Básicamente, el Código Sustantivo de Trabajo tiene toda la reglamentación de carácter legal mediante el cual se normaliza la relación contractual entre las empresas y los trabajadores. Nosotros, como trabajadores, si no estamos sobrados de plata, los que están sobrados de plata como personas naturales no trabajan. No es mi caso, yo trabajo. Básicamente, ¿qué es lo que hace uno? Uno oferta una capacidad de trabajo que tiene. Esa capacidad de trabajo, que es una actividad, dentro de más cualificada esté, y ese es el propósito, por decir algo, de asistir a las universidades, pues es mejor paga. Y digamos que el trabajo físico se disminuye. Yo siempre le digo a las personas, mire, procure estudiar, porque es que el trabajo físico es complicado. Y yo lo tengo por experiencia, porque digamos que de joven tuve que hacer trabajo físico. Llega uno cansado a la casa, a bañarse, a veces lo único que quiere es acostarse a dormir porque el cuerpo duele. El trabajo mental puede que sea mucho más complicado, pero de alguna manera es más apreciado y no cansa tanto, por lo menos. Pero lo que conocemos como trabajo, y eso está en el Código Sustantivo de Trabajo, es toda actividad humana que hace una persona, que puede ser de carácter material o intelectual. Puede ser permanente para el caso tuyo, por decir algo, Daniela, que tienes un contrato a término indefinido, o transitorio en el caso de los contratos a término fijo, que una persona natural hace. Y en eso, ¿qué son las personas naturales? ¿Cuáles son las personas naturales? ¿Qué es el concepto que tenemos de una persona natural? Nosotros como cliente o como persona que solicita un servicio, por decirlo así. Claro, y también como trabajadores. Ujú. O sea, los contratos se hacen entre una persona natural y otra persona natural o jurídica, pero el trabajador siempre debe ser una persona natural. Juan, mire, por decir algo, lo que sucede con esos servicios de celaduría o esos servicios de administración que las empresas terminan encargando a otra empresa. Por decir algo, si ustedes van a la mayoría de las empresas, encuentran que los porteros tienen, o en los conjuntos residenciales, si es que viven en un conjunto residencial, la gente encargada de la vigilancia y de la portería tienen uniformes de una empresa de seguridad. O sea, no son empleados propios. En ese caso, ese trabajador, respecto de la empresa o del sitio donde termina trabajando, no es una persona natural, porque el contrato se termina haciendo entre la empresa y la otra empresa. Entonces, la empresa es una persona jurídica y la otra también es una persona jurídica. Entonces, ese no es un contrato de carácter laboral, es un contrato de carácter civil, es un contrato de servicios. Para que exista un contrato de carácter laboral, debe haber una persona natural, que es el trabajador. O sea, uno no hace un contrato de carácter laboral con otra empresa, sino con una persona natural. Entonces, por lo menos el trabajador debe ser una persona natural. Y el contratante, que es la empresa, sí puede ser una persona natural o jurídica. Básicamente ese es el concepto que tenemos de trabajo. ¿Cuál es el contrato laboral, o cuál es el concepto que se tiene del contrato laboral? Y el contrato laboral, recuerden que es el que origina las nóminas, porque en base a los contratos laborales es que se terminan elaborando las nóminas. Eso está dado por el artículo 12 del Código Sustantivo de Trabajo y está definido exactamente como les aparece a ustedes ahí, aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar sus servicios a otra persona que puede ser natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación
y mediante una remuneración. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 3 elementos, que son los elementos constitutivos del contrato de trabajo, que es la prestación de un servicio personal, o sea, a ti Daniela o a ti Lorena, no se te aguantan en la empresa que mañana, no, yo hoy amanecí como sin ganas de trabajar, pero tengo una amiga y ella va a trabajar en lugar de ir yo. No, señora, la contratamos fue a usted, no a su amiga. A mí me sucede igual, si yo, qué sé yo, para dentro de 8 días, no es que tengo una obligación, tengo un compromiso, pero yo les mando allá un reemplazo mañana. No, profe, aquí al que contratamos fue a usted porque vimos su hoja de vida y usted es el que debe dar esa clase. Nos va a traer aquí un ingeniero físico a que nos dé una clase de nómina, como que no. Entonces, el servicio debe ser personal. Lo otro es la subordinación. ¿Qué es eso de la subordinación? La subordinación básicamente, y se traduce así, es que a uno le dicen cómo debe trabajar en cuanto a la forma, el modo y el tiempo. O sea, yo estoy aquí ahorita en presencialidad, pero perdón, en virtualidad, pero cuando estábamos en presencialidad, tenía que ir a la universidad y hacerlo en el salón. Y en el salón, por decir algo, si ustedes ven la plataforma, asocia las salas de Zoom a unos salones. Para el caso de nosotros, es la Torre 1301. Si no estuviéramos en virtualidad, yo tendría que estar allá. No se me podría ocurrir, no, como somos por ahora 2, oiga, ustedes viven por aquí, por los lados de Chapinero, ¿por qué no vienen a mi apartamento y les doy la clase en el apartamento? Me van a decir, no, señor, usted tiene que dar las clases en la universidad y en el salón que le asignamos. Entonces, eso de la subordinación es eso. Y me dicen, mire, la clase de nómina es los lunes de las 8:30 a las 10 de la mañana. No se le vaya a ocurrir cambiarla para el domingo a las 7 de la mañana. Ese no es su horario de clase. Ellos me dicen cómo debo darla. De hecho, este esquemita, si tú ves, por decir algo aquí, dice Unigermana, facultad, ellos me dicen, utilicen las diapositivas que nosotros le entregamos, no en el contenido, sino en cuanto al fondo. No me puede ocurrir aquí venir a mí con unas diapositivas todas alegres, por ahí en fondo rojo, no, hay un fondo institucional, entonces ellos me están tutoreando. Y finalmente, pues yo, el día que dejen de pagarme, pues, ¿qué creen? Les diré, pues sí, muchas gracias, muy simpático el asunto, muy bueno el ambiente, los estudiantes son muy queridos, pero pues, si no me pagan yo no trabajo. Entonces, siempre existen estos 3 elementos. Por eso es que los contratos pueden ser de carácter escrito o verbales, porque se considera que siempre y cuando existan estos 3 elementos, que son los elementos constitutivos del contrato de trabajo, existe una relación laboral y de por medio ya está un contrato. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el contrato es escrito, pues la única prueba es llevar el contrato. Mira, aquí está el contrato, yo sí tenía un contrato con ellos. Cuando es de carácter verbal, las personas tienen que entrar a probarlo, pero es muy fácil de probar porque es algo así como, venga, usted tenía una retribución económica, sí, claro, mire, aquí están los prendibles de pago, o a mí me hicieron abrir una cuenta y miremos y verá que ahí todos los 30 me estaban consignando y me estaban consignando esa empresa, o sea que esa empresa me estaba pagando. Como, por decir algo, el trabajador prueba que estaba haciendo una prestación de un servicio personal, necesita de dos testigos que digan que él efectivamente iba a trabajar todos los días en un horario y esos mismos 2 testigos pueden decir que él estaba recibiendo órdenes. Entonces, siempre y cuando se den estos 3 elementos, bien sea que estén mediados por un contrato escrito o por una situación de carácter de hecho que termina siendo de carácter verbal, existe un contrato de trabajo. Recuerden, por decir algo, lo que sucede, perdón, con las niñas, qué pena con ustedes, con las niñas del servicio doméstico. Las niñas del servicio doméstico que hoy en día tienen derecho a todas las prestaciones de carácter laboral que tiene cualquier otro empleado, usualmente terminan contratadas, pero no con la mediación de un documento, sino terminan trabajando. Pero igual tienen los mismos derechos que tiene cualquier persona, cualquier trabajador. Hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, niñas? No, señor. No, Bueno, señor. ¿ya te vinculaste nuevamente, Lorena? Sí, sí, señor, es que no sé, hubo un problema acá con el internet y se fue, pero ya, otra vez estoy.
Bien, no se preocupen. Ah, bueno, eso era algo también que les iba a decir. Cuando tengan problemas con el internet, me avisan y yo les envío información por WhatsApp. A veces que no pueden entrar, no hay problema. Me avisan y digamos que aquí hay que mediar con información, porque pues sí, la conectividad hoy en día es mucho mejor que antes, pero no necesariamente es el 100%. A veces se presentan inconvenientes. Bien, tenemos 4 tipos de contrato, que son los contratos a término indefinido. El caso tuyo, Daniela, que me decías que tienes contrato a término indefinido. Tenemos contrato a término fijo. Me imagino que tú los contratos que tuviste, Lorena, fueron a término fijo, ¿verdad? Sí, señor. Eso. Contrato a término fijo es un contrato en el que le dicen, no, mire, usted comienza a tal fecha y va hasta tal fecha. En esa fecha le liquidamos y muchas gracias por sus servicios. Hay otros contratos que son por obra o labor y esos contratos por obra o labor es en los casos en los cuales se pacta el que a una persona termine haciendo una actividad. Por ejemplo, mire, usted me va a pintar ese edificio. ¿Cuánto demoro? Pues no sé. Eso depende. De pronto empieza a llover el otro día. Y la pintura que tiene que hacer es exterior. Pues ahí ya quedó bloqueado. Pues no se podría determinar en esos casos. Pues no sería término indefinido porque la idea es que va a trabajar hasta que termine de pintar el edificio, pero adicionalmente tampoco se le podría dar un término fijo como decirle, no, es que usted lo tiene que hacer en el transcurso del mes, lo que le digo. Empieza a llover al otro día y ya se le imposibilitó. Entonces, usualmente lo que se hace es buscar unos mecanismos de carácter matemático para valorar ese tipo de trabajo y el tiempo pues, es aproximado. Y los contratos de aprendizaje, que los contratos de aprendizaje se dan, ¿ustedes estudiaron en el SENA o tú me decías, Daniela, que habías estudiado en CAP? Sí, sí, señor, yo estoy en el INCA y también tuve contrato de aprendizaje. Exacto, tuviste práctica profesional Señor, y una modalidad de práctica profesional son los contratos de aprendizaje. Lorena, ¿tú has hecho algún contrato de aprendizaje? No, señor. Bueno, los contratos de aprendizaje básicamente, y esto lo van a tener que hacer ustedes al final de su tecnología o de su carrera profesional, si decían seguir con su carrera profesional. Usualmente en el último semestre, en 6 meses, terminan siendo asignados a una empresa o mediante otras modalidades demostrando su eficiencia en la misma empresa donde están trabajando. Entonces, esto es una figura especial que básicamente lo que prevé es el que un estudiante pueda adquirir una destreza dentro de una empresa con el propósito de que adquieran competencias de carácter laboral. Eso es muy efectivo porque personalmente, pues obviamente entre ustedes y yo hay una pequeña diferencia de edades. Digamos que pequeña por no sentirme bien, más que otra cosa. Hay una pequeña diferencia de edades. Eh, Cuando yo terminé, yo recuerdo que cuando terminé de la universidad, y terminé muy joven, tenía 21 años, el primer trabajo que tuve fue con la Federación de Cafeteros, con Alma Café. El primer día yo no supe prender el computador allá. Me sentaron en un computador, 8 de la mañana, y me dijeron, mire, usted lo que tiene que hacer es accesar esos, me mostraron cómo se accedían, accesar unos, era capturador de datos en una base, acceder unos datos en una base. Eran datos de comprobantes de contabilidad y comprobantes financieros de las sucursales y agencias. El primer día, pues yo le di ahí, salí a la hora del almuerzo, el equipo se apagó, eh, regresé por la tarde, no sabía aprenderlo, busque por un lado, busque por allá como a las 2 horas pasó un supervisor y me dijo, ¿usted qué está haciendo, Rodrigo? Le dije, estoy mirando a ver dónde prendo el computador. No, no, estos computadores no tienen botón de encendido. Esos computadores le dan a usted la entrada directamente desde sistemas. Vaya, dígales que le den la entrada. La llevaba yo 2 horas tonteando ahí porque no sabía aprender el computador. Y cuando yo salí de la universidad, obviamente, pensaba que era un genio, además. Y dentro de lo que pensaba que era genio, pensaba que era un genio en sistemas porque sabía programación, un poco de cosas. ¿No? Pues, pan comido. Entonces esa parte práctica profesional que es usualmente mediada, no siempre, pero usualmente es mediada con esos contratos de aprendizaje. eh, digamos que es muy útil para los estudiantes. A eso hay que prestarle atención. Bien, tenemos esas 4 modalidades de contratación. Hasta acá, niñas, ¿algún problema? no, señor.
No, señor. Listo. Digamos, las clases en adelante serán mucho más dinámicas. La primera clase es un poquito, digamos que pesada, porque pues, nos dedicamos a la parte conceptual y adicionalmente a mirar las metodologías y las didácticas, como el esquema de la universidad, pero de aquí en adelante deben ser mucho más activas. ¿Me están entendiendo? Sí, sí, señor, todo muy La claro. Sí, didáctica, señor. ¿me entienden? Listo. La misma facultad también nos ha hecho, y la universidad nos ha hecho una recomendación, y es que les dejemos a ustedes 10 minutos de cada clase con el propósito de que accesen a la plataforma y en la plataforma contesten la encuesta que está al final de la clase. Recuerden que yo les mostré, bueno, Daniela no puede, yo escribo a la facultad para que te asocien a ti a la plataforma. Lorena me dices que sí tienes acceso a la Sí, plataforma, señor. recuerden. Señora, Profe, pero yo la haría un poquito más tarde. Lo que pasa es que yo estoy conectada directamente desde el celular y el no te computador preocupes, del apartamento lo están utilizando. no te preocupes, tranquila. Esa Vale, profe. la encuentran aquí donde dice seguimiento de clase. ¿Sí? Listo. O sea, y en mi caso, cuando lo activen, bueno, cuando me coloquen ya la materia, ¿yo puedo igual ingresar y hacer la encuesta o ya toca hasta la siguiente? No, yo creo que eso debe estar porque mira el esquema que tenemos acá. El esquema es de clases semana. Entonces, claro, Ah, tú ok. entras y sencillamente, no importa que estemos en la segunda clase, tú entras aquí a la primera y haces la encuesta. Ah, ok, perfecto. Mira, aquí la Listo. tenemos para todas las semanas. ¿Sí? Este Ok. corte va hasta esta semana, que es la semana 5. Entonces, Ujú. si por cualquier circunstancia, como el caso tuyo, que todavía no tienes acceso, sencillamente más adelante, cuando tengas acceso, entras y la haces. Aquí tienen la presentación que acabamos de ver. Aquí en el foro, como les digo, les va a quedar subida la clase, si la quieren revisar. Y así va a ser para todas las... Bueno, vamos a estar subiendo, yo les voy a estar subiendo más recursos, les voy a estar subiendo archivos en Excel, les voy a estar subiendo también videos para que se nos haga un poco más ameno y más didáctico y como más diversa la clase. Sí, señor. La idea es que no se me vayan a aburrir ustedes y que no me aburra yo tampoco. Y de paso, que aprendamos. Finalmente, cualquier, cualquier sugerencia que tengan, cualquier inquietud o cualquier pregunta o recurso que necesiten, yo estoy disponible, yo no tengo ningún problema. Lo mismo si por decir algo en algún momento, en algún modelo o en alguna liquidación, no entienden muy bien y tenemos que devolvernos o tenemos que utilizar más tiempo, no hay problema. La idea es que ustedes aprendan. Yo utilizo el tiempo que ustedes necesiten y estoy dispuesto, digamos que a brindarles todos los elementos que ustedes necesiten para que puedan aprender. Aquí lo interesante es que ustedes aprendan porque esto es una herramienta práctica y que lo puedan aplicar. Esto es distinto a lo que sucede en los colegios. En los colegios los niños van a molestar un rato, a mirar a ver cómo hacen quedar mal al profesor, a ver cómo consiguen novio o novia. Y la realidad es que no prestan mucha atención. No, aquí esto es una herramienta de trabajo y significa dinero más adelante. Entonces lo interesante es que ustedes aprendan para que puedan aplicar a sus sitios de trabajo o a mejorar sus condiciones laborales en función de un conocimiento nuevo. Bien, no sé si tengan alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna pregunta. Yo tengo No, cara no, de señor. serio, pero soy Por más mi lado, fresco de lo no. que parezco. ¿No? No, no, por mi lado tampoco. No, señor, todo muy claro, muchas gracias. Les Yo agradezco. Yo también ahorita tomo. creo el WhatsApp, cualquier inquietud, a la hora que sea, lo mismo, cuando les deje trabajo, si tienen algún inconveniente, por el WhatsApp me pueden, profe, mire, esto yo no lo supe, o lo entendí, a veces sucede eso, lo entendí en clase, pero lo estoy haciendo acá y no quedé con bola, no importa, yo les tutoré. Entonces ya creo el WhatsApp. Niñas, muy agradable haber tenido esta primera clase con ustedes y nos vemos en 8 días. Bienvenidas a la universidad. Vale, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. A ustedes que tengan un feliz día. Gracias, lo mismo. Y que estén muy bien. Chao. Gracias.